Bienvenidos al curso de algoritmos y programación. Este curso tiene el fin de aprender algoritmos y programación desde cero. Los algoritmos son una materia que se imparte en preparatorias y universidades. Más que nada te ayudan a que tú puedas procesar lógicamente problemas. Quiere decir solucionar problemas paso a paso. Por ejemplo, un algoritmo es solucionar un problema paso a paso, desde inicio a final. ¿Para qué sirve esto? Dentro de las matemáticas y dentro de la lógica es desmenuzar el problema desde cero. O sea, empezar desde el principio hasta llegar al final. Es como cuando tú compras un mueble y viene un manual y en ese manual vienen los pasos de cómo se debe desglosar o cómo se debe de armar ese mueble. Entonces tú lo haces desde cero, ¿no? Empiezas con el paso número uno, el paso número 2, el paso número 3, etcétera, ¿no? Vas dándole secuencia hasta que armas el mueble, hasta llegar al paso final, ¿no? Quiere decir que los algoritmos es solucionar un problema paso a paso, enumerándolo, desde el uno hasta que llegue al final. ¿Cuántos pasos puede tener? Los que sean necesarios siempre y cuando termine, porque todo problema demuestra los algoritmos tienen una solución. O sea, todo algoritmo tiene que terminar solucionándose. No podemos dejar nosotros un problema a medias. No podemos decir no tuvo un fin. No, sí tiene que tener un fin. Si vamos a usar los algoritmos, tenemos que finalizar, ¿no? Aquí más que nada vamos a hacer ejercicios o prácticas basados en algoritmos para irlos convirtiendo en códigos de programación también. Quiere decir que si tú estás estudiando algo de programación o que esté orientado a programación, ya sea en la preparatoria o en la universidad, te va a servir demasiado, ¿no? Porque esta es una materia que se mira demasiado y vas a aprender desde cero, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a aprender de una manera lógica la solución de esos problemas, utilizando figuras las cuales nos van a ir indicando a nosotros la forma en que se desarrollan. Entonces, lo primero que vamos a hacer para iniciar, vamos nosotros a ver los operadores aritméticos, los operadores que se van a utilizar dentro de lo que vienen siendo los algoritmos y la programación, que vienen siendo los signos con los cuales vamos a hacer operaciones matemáticas. Por ejemplo, aquí tenemos los operadores aritméticos. Tenemos el símbolo de exponenciación para elevar a una potencia una cantidad, que viene siendo la casita esta que está aquí, ¿no? Tenemos el asterisco para la multiplicación, tenemos la diagonal para la división, tenemos el más para la suma y el menos para la resta. Estos operadores son los que nos van a ayudar a resolver ciertos problemas. Recuerden que los algoritmos aquí van a estar orientados más que nada a las matemáticas, en este caso a la programación, a secuencias lógicas. También nosotros tenemos que aprender la jerarquía, ¿no?, de los operadores, cómo es que los operadores actúan, cómo es que los operadores llevan el orden para ejecutarse. Por ejemplo, aquí tenemos nosotros una operación. Tenemos nosotros una operación. La operación dice 2 más 2 por 4 menos 2 entre 2. La mayoría de la gente quiere resolver esta operación de izquierda a derecha. La mayoría de las personas. Pero en realidad no es correcto, ¿no? Lo correcto sería ver la jerarquía que se tiene. Por ejemplo, aquí la jerarquía de los operadores dice que primero se va a ejecutar lo que está dentro de los paréntesis, después lo que se va a exponer a una potencia, después lo que es una multiplicación y una división, y después una suma y una resta.
Por eso la importancia de que uno se aprenda la jerarquía, ¿no? De cómo es que actúan los operadores aritméticos. Si nosotros nos damos cuenta, en la operación que tenemos aquí, la jerarquía me dice que primero se debe realizar la multiplicación y la división antes que la suma, me dice la jerarquía. En la parte de arriba, ¿no? Si ustedes se fijan, aparece primero la multiplicación y la suma aparece abajo de la división. Por lo tanto, aquí lo primero que se va a resolver va a ser la multiplicación y la división, porque están en la jerarquía primero. Por ejemplo, primero se va a ejecutar esto que está aquí, 2 por 4, y el resultado va a ser 8. Después se va a ejecutar esto que es 2 entre 2, y el resultado va a ser 1. Ok, se fijan. Y por último, se va a hacer la suma, ¿no? La suma y la resta. 2 más 8, 2 más 8, 10, menos 1, el resultado final sería, en este caso, 2 más 8, 10, menos 1, 9. Sería el final. Ese sería el final por la jerarquía. Nos damos cuenta que las operaciones en sí no se realizan como mucha gente las realiza. No es así, ¿no? La gente las realiza de izquierda a derecha, pero no es correcto. Lo correcto sería seguir la jerarquía de los operadores aritméticos. Primero ver si hay paréntesis para hacer lo que está dentro de los paréntesis. Después ver si hay una cantidad que se eleva a una potencia. Después ver si hay multiplicaciones o divisiones. Y por último sumas y restas. Ese es el orden que siguen las operaciones. Por eso hay una jerarquía dentro de los operadores aritméticos. Entonces, este punto es importante aclararlo antes de entrar a los algoritmos, porque si no, vas a plantear mal las fórmulas. Vas a plantearlas mal porque si piensas que se realizan de izquierda a derecha, pues ya vas por mal camino. Así que repasa y memoriza el orden de la jerarquía de los operadores. Memoriza esto para cuando vayas a hacer una fórmula o cuando veas una fórmula sepas qué se va a realizar primero antes que lo otro. Enseguida, como práctica de la jerarquía de los operadores, te tengo un problema. Este problema es para obtener el promedio general de Juan. Me dice, Juan sacó 10 en inglés, 8 en español y 6 en matemáticas. ¿Cuál es su promedio? ¿Cómo obtengo el promedio de estas tres calificaciones? O sea, el promedio general. ¿Cómo lo obtengo? Bueno, se me dice a mí que para sacar un promedio debo de sumar las calificaciones que tengo. En este caso, yo tengo 3 calificaciones. Tengo 10, 8 y 6. Entonces yo voy a sumar 10 más 8 más 6. Y se me dice que debo dividir entre 3. Que debo dividir entre 3 para obtener un promedio. Quiere decir que debo de sumar 10 más 8 más 6 y el resultado que me dé, como son 3 calificaciones, dividirlo entre 3. Si fueran 10 calificaciones, lo tendría que dividir entre 10 para sacar el promedio. Si fueran 5 calificaciones, sumaría las 5 calificaciones y las dividiría entre 5, ¿no? Entre el total. Por lo tanto, aquí, para obtener el promedio, debo de sumar las 3 calificaciones y dividirla entre 3, que es lo que estoy intentando hacer en este ejemplo. Pero aquí hay un problema por la jerarquía. Aquí hay un problema. La jerarquía me dice a mí que primero se va a llevar a cabo la división que la suma. Fíjense bien, ahorita acabamos de mirar la jerarquía. Se va a hacer primero la división. Quiere decir que aquí no va a respetar el orden de izquierda a derecha, o sea, no va a sumar 10 más 8 más 6, sino que va a querer primero dividir 6 entre 3.
6 entre 3. Es lo primero que va a querer hacer por la jerarquía. Hay personas que dicen que así está correcto. No es cierto. El resultado del promedio sería incorrecto porque primero se va a dividir 6 entre 3 y después se van a sumar las otras dos cantidades. Por lo tanto, el promedio se va a salir de control. ¿Qué es lo que me hace falta aquí? ¿Qué es lo que hace falta para que la fórmula esté correcta? Recuerden que lo que importa es que la fórmula esté correcta. El resultado va a estar bien si la fórmula está bien. Entonces, en la jerarquía me dice que los paréntesis van primero que cualquier operador. Si se fijan, la fórmula aquí estaría correcta ahora si agrego estos paréntesis. ¿Por qué? Porque primero en la jerarquía, haría primero lo que está dentro de los paréntesis, sumaría 10 más 8 más 6 y por último dividiría entre 3. Ahora sí la fórmula está correcta. Hemos hecho lo correcto. Pero una persona que no conoce la jerarquía hubiera dejado la fórmula sin los paréntesis, pensando que se iban a hacer de izquierda a derecha los resultados, cuando sabemos que si existe una jerarquía, se va a cumplir dentro del orden de las matemáticas y de la programación también. Por lo tanto, es importante que memorices la jerarquía y analices este ejercicio varias veces. El siguiente punto, después de la jerarquía, que es importante antes de entrar por completo a los algoritmos, son las variables. Las variables son utilizadas en los algoritmos y en la programación. Pero, ¿qué son las variables? ¿A qué hace referencia cuando hablamos nosotros de variables? Bueno, las variables representan un valor. Un valor. ¿Qué valor? El valor que se ocupe o se necesite integrar a ellas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo te digo a ti que pienses en dos cantidades. Tú vas a pensar en dos cantidades. Puede ser que tú pienses en 5 y en 8, pero otra persona puede ser que piense en 30 y en 18, y otra persona piense en otras cantidades. Si tú te fijas, esas cantidades que yo te digo que tú pienses o te imagines son variables para ti y para otras personas. Cada quien le va a dar un valor diferente a esas dos cantidades, ¿no? Entonces, si yo te digo a ti suma dos cantidades, pues tú vas a sumar las dos cantidades que tú quieres, las que tú necesitas. Entonces, dentro de los algoritmos o de la programación, nosotros usamos las variables para representar valores, ya sean cantidades, ya sean nombres, ya sean fechas, etc. Las variables pueden llevar desde una letra hasta un nombre completo. Puede usar una, dos, tres letras hasta un nombre completo. Pero entre más grandes las variables, más complejas manipularlas o manejarlas. Te voy a poner un ejemplo. Yo te pido a ti que sumes dos cantidades. Pero en este caso lo vamos a hacer con variable. Por lo tanto, yo lo que puedo hacer en este caso es asignarle a la variable A la primer cantidad, ¿verdad? A es igual a la primer cantidad. A eso equivale la variable a la primer cantidad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora la B va a ser igual a la segunda cantidad. Segunda cantidad. Segunda cantidad. Entonces, aquí no es necesario que yo ponga, si te fijas, no es necesario que yo ponga una cantidad, sino que nomás indico que la A equivale a la primera cantidad y la B equivale a la segunda cantidad. Aquí tengo yo dos variables. Yo quise usar dos letras, la A para la primera cantidad y la B para la segunda cantidad. Ahora, si yo te pido a ti que sumes las dos cantidades, tú vas a sumar, en este caso, las variables. Por ejemplo,
A más B. A más B sería lo correcto para sumar las dos cantidades en este caso. A más B. ¿Te fijas? O sea, ya no necesito las cantidades, por eso se les llama variables, ¿no? Porque van a representar un valor, pero ese valor no tiene importancia, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque las fórmulas se van a realizar a través de las variables, en este caso. Si nosotros fuéramos a hacer el ejercicio anterior, el anterior, que era el de los promedios, donde sacamos el promedio de 3 calificaciones, entonces yo puedo hacerlo de la siguiente manera. La A representa la primer calificación. ¿Estamos de acuerdo? La primer calificación. La B representa la segunda calificación. La C representa la tercera calificación con variables, ¿no? Tercera calificación. Tercera calificación. Muy bien. Entonces, la fórmula sería A más B, para obtener el promedio, A más B más C entre 3. Claro, ¿no? Usando la jerarquía sabemos que lleva paréntesis, ¿no? Entonces agregaríamos aquí los paréntesis y estaría correcto ya. Si te fijas, utilicé 3 variables para obtener el promedio de 3 calificaciones. La A representa la primera calificación, la B la segunda calificación y la C la tercera calificación. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? Entre paréntesis, sumar las 3 variables, A más B más C, y por último dividirlo entre 3. En este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque no necesito usar cantidades. Puedo usar letras que nosotros le llamamos variables que van a tener un valor imaginario, ¿no? ¿Qué valor quieres que tengan la A, la B y la C? Lo que tú quieras le puedes dar. Por ejemplo, a la A le puedes poner 8, a la B le puedes poner 9, a la C le puedes poner 5, o como tú quieras, no tiene importancia. En sí, la fórmula siempre va a estar correcta. ¿Por qué? Porque la fórmula para obtener el promedio de 3 calificaciones sería sumar las 3 variables y dividirlo entre 3. Y eso me daría el promedio de la persona. Si te fijas, las variables las voy a usar para representar valores. Entonces tú puedes usar una variable con una letra, varias letras o un nombre completo. Pero si yo le hubiera puesto muchas letras a la variable aquí, tendría que ponerlas aquí en la fórmula, por lo tanto sería muy complicado. En este caso voy a tratar de usar variables con unas 2 o 3 letras como máximo, para que cuando yo haga una fórmula como la que estoy dando de ejemplo, no me ocupe mucho espacio a la hora de llevarla a cabo. Por eso yo utilizo variables de pocas letras, de 1 hasta 3 letras, ahí me gusta utilizarlo así, abreviadas, ¿no? Las variables, pero siempre identificando, ¿no? Identificando de qué se tratan los valores que voy a utilizar. Entonces, eso sería el tema de las variables. Muy bien, ahora vamos a presentar las figuras y los códigos que se van a manejar dentro de lo que vienen siendo los algoritmos. Por ejemplo, comentamos que un algoritmo es solucionar un problema paso a paso enumerándolo. Bueno, aquí te voy a presentar lo que viene siendo el algoritmo. Por ejemplo, el algoritmo puede ser gráfico a través de un diagrama de flujo. Aquí yo te tengo algunas figuras y les indiqué el nombre dentro, cómo se llama cada una de las figuras. Este tipo de algoritmo se llama diagrama de flujo. ¿En qué consiste? Consiste en graficar el problema. O sea, el problema lo voy a agarrar y lo voy a formar desde el paso número 1 hasta donde se resuelve, pero a través de figuras. Si te fijas, aquí aparecen varias figuras, ¿no? Tengo la figura que se llama inicio. La que se llama inicio y la que se llama fin es la misma figura. Es la misma figura. Fíjate bien cómo se hace la figura, cómo está hecha. También tengo la figura de entrada de los datos. Fíjate bien la figura de entrada de los datos. También tengo la figura
del proceso. Aquí está la figura del proceso, la figura del documento, que es por donde sale la información, y todavía hay más figuras, ¿no? Que ahorita no te las voy a dar, te las voy a ir dando mientras vayamos resolviendo problemas. Porque ahorita yo te estoy presentando las figuras, pero todavía para ti no van a tener ningún sentido. O sea, no le vas a encontrar todavía lógica hasta que comencemos a hacer los ejercicios. Entonces, esto se llama algoritmos de diagrama de flujo. El problema se resuelve a través de figuritas que tienen un nombre y que representan un valor en el proceso lógico de la solución de un problema. También tenemos enseguida lo que viene siendo el algoritmo que se hace llamar pseudocódigo. El pseudocódigo viene siendo un código falso. Pseudo significa falso. Código falso significa pseudocódigo. Este pseudocódigo o código falso se utiliza para representar el problema lógicamente a través de numeración y de palabras. Por ejemplo, si te fijas, la figura que se llama inicio equivale al pseudocódigo que se llama inicio. Ese es el nombre, ¿no? O sea, esta figura se llama inicio en el código falso. Igualmente, la figura de la entrada de los datos en pseudocódigo se llama leer. Es diferente, ¿no? Aquí se llama entrada de datos, pero cuando yo ya lo represento en una fórmula, en una forma escrita, en un código falso, se llama leer. La figura de proceso se representa con la palabra o el pseudocódigo falso hacer. La figura, perdón, documento se representa con la palabra escribir. Y fin se representa con la palabra fin. La figura que se llama fin se representa con la palabra fin. En este caso, si te fijas, en los diagramas de flujo tienen un nombre, pero en el pseudocódigo o en el código falso tienen otro nombre. Ahora, dentro de la programación, que lo vamos a hacer dentro de Visual Basic, dentro de Excel, también tienen una representación. Por ejemplo, inicio no tiene representación, ¿no? Pero la función en entrada, la entrada que significa en diagrama de flujo, que significa leer en código falso, en lo que viene siendo la programación, nosotros vamos a usar una función que se llama input-box, ya para programar, ¿no? Van cambiando las cosas, pues la figura de proceso en diagrama de flujo, que significa en código falso hacer, aquí se va a llamar fórmula y vamos a usar una función que se llama val. Y así sucesivamente, ¿no? Cada una de ellas tiene una figura, un código falso y tiene una programación, ¿no? Una orden. Todo esto ahorita para ti no tiene sentido. Ahorita tú estás con un signo de interrogación diciendo en qué rollo me metí, ¿no? Qué problema tan más difícil. Pero mientras nos vayamos desarrollando y vayamos explicando cada uno de los ejemplos, vas a ir comprendiendo el significado de los diagramas de flujo, el del código falso, el del pseudocódigo y el de la programación, ¿no? Porque vamos a ir resolviendo problemas en los cuales lo vamos a resolver haciendo el diagrama de flujo, haciendo el código falso y llevando a cabo la programación también dentro de Excel Visual Basic. Nomás necesitas tener listo tu Excel, ¿no? Para cuando entremos a ver esta parte. Si te fijas, es importante que tú vayas memorizando las figuras, ¿no? Los nombres, cómo se van llamando. Pero lo vas a ir aprendiendo mejor a través de los ejercicios. Como te comento ahorita, las figuras de los diagramas de flujo, pues tú nunca las habías mirado, para ti es algo nuevo. Igual el pseudocódigo o las palabras de código falso tampoco tienen sentido, y menos las de programación en Visual Basic de Excel. Pero no te preocupes, ahorita esta parte yo estoy seguro que no te va a quedar nada claro. Nada claro, pero yo lo que quería era que observaras, ¿no? Las figuras que representan un diagrama de flujo, que todavía faltan algunas, el pseudocódigo, las palabras que se usan en los códigos falsos para interpretar los problemas de una manera lógica, y las órdenes de programación que vamos a usar. Yo nomás te las estaba poniendo, ¿no? Para darte una introducción sobre esto. Y sé que tu cabeza ahorita está hecha un poco nudo, pero no te preocupes, porque en cuando resolvamos el primer problema, haciendo un diagrama de flujo, haciendo un pseudocódigo y programándolo, tú vas a decir, está suave esto, le voy entendiendo.
La programación y los algoritmos son algo complejos. ¿Por qué? Porque van aumentando la dificultad y ocupas mucho razonamiento lógico. Por eso la gente que estudia programación pues necesita tener habilidades de matemáticas, pero no te preocupes, aquí las vas a adquirir conmigo porque estamos empezando desde cero y eso te va a hacer a ti que te vuelvas un experto en algoritmos y programación. Lo siguiente es resolver el primer problema. El problema me indica sumar dos cantidades. Voy a sumar dos cantidades. Si yo te digo a ti suma dos cantidades, lo lógico sería que tú me dijeras 5 más 5 igual a 10. Está resuelto el problema. Pero a la hora de resolverlo con algoritmos sería de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es crear una tabla. Esta tabla van a venir las variables, las tablas de las variables. Por ejemplo, yo te digo sumar dos cantidades, tú vas a usar, en este caso, la variable A va a representar la primera cantidad. Recuerda que las variables no representan cantidades. La variable B va a representar la segunda cantidad. Y la variable C va a representar el resultado. En este caso, la A representa la primera cantidad que tú te imaginas, la B la segunda cantidad y la C va a guardar el resultado dentro de ella. Entonces, si yo uso la lógica, yo diría en este caso, para resolver rápidamente el problema, yo diría pues que sumaría A más B. A más B sería la suma de dos cantidades. Pero si le quiero asignar el total a la variable C, yo diría C es igual a A más B. Por lo tanto, la C guardaría el resultado de la suma de las dos cantidades. Ok, lo primero que voy a hacer después de que definí la tabla, voy, en este caso, a crear el pseudocódigo. Siempre que yo inicie, voy a iniciar con números. Por ejemplo, el número 1 siempre va a ser inicio y el último número va a ser fin. Nunca voy a saber cuál es el número, el último, hasta que no se resuelva el problema, ¿no? Porque tiene que tener un principio y un final. Si te fijas, aquí mi pseudocódigo, mi código falso, tiene 5 pasos. Vamos a ir explicando cada uno de ellos. El problema es sumar dos cantidades. Primero, ¿qué voy a hacer yo? En este caso, voy a indicar en el número 1 el inicio. En el número 2 voy a usar leer. Leer vienen siendo para utilizar las letras que voy a ocupar. Por ejemplo, ¿de dónde salió A y B? Pues aquí está en la tabla, ¿no? La A representa la cantidad 1 y la B la cantidad 2. Entonces leer van a ser las cantidades que ocupo para poder realizar la fórmula o sacar el total. Leer siempre va a ser la incógnita, los valores que se necesitan. ¿Qué valores necesito? Pues necesito las dos cantidades que son A y B. Por lo tanto, leer va a tener aquí nomás dos variables, la A y la B. La palabra hacer o el pseudocódigo hacer va a tener siempre la fórmula. Por ejemplo, aquí yo le voy a poner hacer C es igual a A más B. Hacer siempre va a llevar la fórmula por un lado, siempre va a llevar la fórmula. Por lo tanto, hacer representa la fórmula que yo voy a indicar. Hacer es el pseudocódigo. Hacer C es igual a A más B. Y en el número 4, escribir es el que me va a dar el resultado. Le estoy diciendo escribir C. O sea, muéstrame el resultado de C. ¿Cuánto equivale C? Pues la suma de A más B. Y por último, fin, se acabó el problema. Si te fijas, el código falso estoy utilizando 5 números. Uno donde inicio, 2, que es la palabra leer, que siempre van a ir las variables que ocupo el valor, el incógnito, el valor que se necesita, ¿no? A y B ocupan dos valores. ¿Cuáles son? Los que tú le quieras dar. Y el número 3
en este caso estoy usando la palabra hacer o el pseudocódigo hacer, que es el que va a llevar la fórmula. C va a ser igual a A más B, o sea, C va a guardar el total de A más B. Y por último, con el pseudocódigo escribir, voy a mostrar el resultado. Escribe lo que vale C. ¿Cuánto vale C? Pues la suma de A más B. Y por último, finalizo. Si te fijas, el pseudocódigo son 5 pasos, pero siempre debo de usar estas palabras que aparecen en azul, ¿no? Cada una de ellas representa en este caso un código, vamos a decir, falso, el cual me va a ayudar a través de la lógica a resolver el problema. Ok, ya que resolví el pseudocódigo, me voy a ir a un lado y voy a resolver el diagrama de flujo. Inicio representa el número 1 que está aquí del pseudocódigo. Inicio viene siendo esta figura, ¿no? Leer va a ser esta figura, en este caso, ¿no? Leer A y B. Leer A y B, porque nomás ocupo dos valores, ¿no? Que son las incógnitas. Si te fijas, esta figura representa la palabra leer. Enseguida viene el rectángulo que representa la palabra hacer, que va la fórmula dentro. O sea, en el rectángulo siempre va a ir la fórmula. C es igual a A más B, que viene siendo el número 3. El número 4, que viene siendo escribir, lo voy a representar con esta figura, que voy a escribir el resultado, que sería C en este caso. Y por último, el número 5 sería fin, que es la misma figura del principio, inicio y fin. Si te fijas, las figuras van relacionadas, la del diagrama de flujo van relacionadas con el pseudocódigo. Aquí yo tengo 5 pasos, y acá tengo 5 pasos también, 5 figuras. El inicio y el final, el 1 y el 5, son la misma figura aquí en el diagrama de flujo. Leer, que es la incógnita de los valores, va a ser representada por esta figura que está aquí. Leer A y B. Y hacer va a ser representado por este rectángulo, que siempre aquí van a ir las fórmulas, ¿no? C es igual a A más B. Hacer representa el rectángulo. Y escribir va a ser representada por esta figura. Escribir, ¿qué? C. ¿Qué significa esta que está aquí, la número 4? Y la número 5, que es el fin. Entonces, aquí está resuelto el primer ejercicio, ¿no? El primer ejercicio, tenemos una tabla de variables, tenemos un pseudocódigo y tenemos un diagrama de flujo que representa el problema. Ahora, voy a cambiar este problema. En lugar de sumar dos cantidades, le voy a decir que sume, en este caso, 4 cantidades. Dice problema. Sumar, vamos a poner aquí, sumar 4 cantidades. Ese sería el problema, sumar 4 cantidades. Lo voy a cambiar el problema, sumar 4 cantidades. Ahora, ¿qué voy a modificar aquí? Por ejemplo, en este caso, la tabla de variables, pues ya son 4 cantidades, debo de aumentar las variables. Voy a aumentar aquí, voy a poner la C va a ser igual a la tercera cantidad, cantidad 3. Cantidad 3. Ok, muy bien. La D va a ser igual a la cantidad 4. Cantidad 4. Y aquí voy a cambiar ahora el resultado, va a quedar en la E. Si te fijas, no va a recorrer las letras, ¿no? Porque el problema es sumar 4 cantidades. Entonces yo tengo que usar, en este caso, 4 variables de las 4 cantidades y la E que va a guardar el resultado. A, B, C, D, E. Entonces, aquí el leer que va a cambiar, leer a, ¿cuáles serían las incógnitas? La B, la C y la D. A, leer A, B, C y D. Son las 4 cantidades que yo necesito. Por lo tanto, la fórmula cambiaría aquí, no, aquí sería la E, que es el resultado. Lo cambiaría. La E es igual a A más B más C más D. Y aquí escribiría yo la E, que sería el resultado. ¿Te fijas? ¿Qué fue lo que cambiamos? En este caso, estamos cambiando las variables, ¿no? Cambiamos las variables, la tabla de variables, porque el problema cambió a sumar 4 cantidades. Ahora voy a leer A, B, C, D, que son las cantidades que ocupo, que son las incógnitas, y en la fórmula va a ser E es igual a A más B más C más D. Y la E tiene el resultado, lo voy a escribir y fin.
¿Qué cambiaría en el diagrama de flujo? Pues lo mismo, ¿verdad? Pasaría inmediatamente esto a esta figura, pasaría a B, C y D. Y aquí la fórmula cambiaría por la fórmula que tenemos en el pseudocódigo. E es igual a A más B más C más D. Y aquí sería, escribiríamos lo que es la E, ¿no? Que es la que está la fórmula aquí. La E es la que tiene el resultado, la que vamos a poner aquí en documento, ¿no? En la figura esta. Y fin. Si te fijas, lo que cambiamos, los pseudocódigos siguieron siendo los mismos. Inicio, leer, hacer, escribir, fin. Igual aquí las figuras siguieron siendo las mismas, lo más que lo que cambió fue el problema. Cambiamos nosotros el problema. Fue lo que hicimos nomás. Por lo tanto, aquí el problema es sumar 4 cantidades. Si te fijas, yo las variables que ocupo las voy indicando en la tabla de variables. En el pseudocódigo voy a usar las palabras que le corresponden a cada una de ellas para ir resolviendo el problema. Y igual en el diagrama, cada una de estas palabras la voy a representar por una figura, ¿no? Inicio voy a usar esta, leer voy a usar esta figura, hacer voy a usar esta y escribir voy a usar esta. Y esta para fin inicio, ¿no? Que es la misma. Eso sería, ¿no? Resolver, estamos resolviendo el primer problema, sumar 4 cantidades, ¿no? Bueno, es el segundo, ¿no? Porque el primero fue sumar 2 cantidades y lo que hicimos fue modificar este ejercicio. Entonces, ahorita veremos otro ejercicio más como ejemplo. A continuación, vamos a ver cómo crear el código de programación del primer problema que acabamos de mirar. Sumar 2 cantidades. Sumar 2 cantidades y obtener un resultado, ¿no? Que lo vimos ahorita en lo que es el algoritmo, en el pseudocódigo y el diagrama de flujo. Pero lo vamos a hacer desde Excel. Desde Excel. Lo que vas a hacer primeramente, vas a cargar tu Excel. Cualquier versión de Excel que tú tengas puedes cargarla. Ya que estés dentro de Excel, vas a presionar la tecla Alt más F11. Las Fs están arriba, no F1, F2, F3, F4 hasta llegar a la F12. Tú vas a presionar, sin soltar el Alt, vas a presionar Alt F11 y te va a mandar a esta pantalla que dice Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Eso viene dentro de Excel. Si tú tienes instalado el Office, claro está que te va a aparecer esto, ¿no? Pero necesitas instalar el Office de cualquier versión. Yo, por ejemplo, tengo una versión aquí, pero tú puedes tener la versión que tú quieras. No hay problema por eso. Ok, después de que hayas entrado con Alt F11 desde Excel, si tú cierras esta ventana, puedes volver a entrar otra vez con Alt F11 las veces que tú quieras. A continuación, vamos a irnos aquí donde dice Insertar. Insertar en el menú y vamos a irnos donde dice Módulo para crear nuestro primer programa. Módulo. Si te fijas, acabo de crear un módulo. Aquí me aparece como módulo 1. Dentro de módulos. Aquí se van a ir poniendo, fíjate bien, en módulos. Aquí yo voy a indicar, voy a poner para iniciar el programa sub y el nombre, no voy a ponerle cantidades. Subcantidades le voy a llamar yo y le voy a dar enter. Automáticamente se me genera la otra línea que aparece aquí, ¿no? Aquí ya está listo para que yo haga mi código, ¿no? Entonces voy a empezar, ¿no? Aquí la intención era preguntar 2 cantidades. Bien, voy a usar la variable a, que es la que estaba usando para la primera cantidad, pero voy a usarlo con lo que viene siendo input box. Esta va a ser la instrucción que vas a usar, input box. Voy a abrir un paréntesis y entre comillas voy a poner aquí cantidad 1. Cantidad 1. Voy a cerrar las comillas y voy a cerrar el paréntesis. Cantidad 1. La input box. Si te fijas, utilizo la instrucción input box. A es igual a input box cantidad 1. Aquí quiere decir que voy a preguntar la cantidad 1. Después voy a usar la B. B es igual a input box
abro un paréntesis, abro unas comillas y pongo cantidad 2. Cierro las comillas y cierro el paréntesis. Y doy Enter. Si te fijas, aquí ya tengo dos input box porque voy a usar dos cantidades. Si fuera a usar más cantidades, pues usaría más input box, ¿no? El input box es para que se active una caja, un cuadro donde yo pueda meter la cantidad que ocupo. Aquí recuerda que ya es el programa el que está realizando, no está realizando el programa, el código. Ok, entonces ahora voy a hacer la fórmula. C es igual al valor, tengo que usar un val, la función val, tengo que usarla para convertir la A, la tengo como si fueran letras, como si fuera texto. La función val me va a ayudar a mí a convertir el valor de texto, porque el input box me genera valores de texto, me permita convertirlos en numérico. Entonces yo le voy a decir, la C, en este caso, ¿verdad? C, vamos a cambiar la mayúscula aquí. C es igual al valor numérico de A más el valor numérico de B entre paréntesis. ¿Te fijas? Aquí está la fórmula que tenía ahorita, C es igual a A más B, pero aquí la diferencia es que lleva un val, la función val para que convierta, en este caso, que convierta lo que es los valores que son de texto. Por ejemplo, aquí la función input box me los pone como texto los números y yo los ocupo como numéricos. Por eso C es igual al valor numérico de A más el valor numérico de B. Aquí está la fórmula. C es igual a A más B, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo no pongo el val? Pues no me vas a poder hacer la fórmula porque los valores de A y B no son numéricos, son valores de texto. Y los valores de texto es como si fuera un nombre y no se pueden hacer operaciones. Por eso tengo que hacer esa conversión dentro de la programación utilizando el val. Y después voy a usar message box, que es para que me dé el resultado. Le estoy diciendo, es como el escribir ¿no? Escribir C. Message box es como el pseudocódigo escribir, ¿no? Aquí le estoy diciendo, muéstrame en un mensaje el resultado que es C. Si te fijas, aquí estoy resolviendo el problema de sumar dos cantidades. A es igual a input box, cantidad 1, B es igual a input box. El input box es como si fuera el leer en pseudocódigo, no es como el leer, para que yo pueda asignarle las dos cantidades. La C es la fórmula aquí, esto sería la fórmula del hacer. C es igual al valor numérico de A más el valor numérico de B. Siempre que use input box en las variables, voy a tener que usar un val para convertirlas a numéricas, siempre, es una regla. Entonces el message box es para que escriba o muestre el resultado, ¿no? Que me diga es tanto. Ahora, si te fijas, aquí tengo el problema ya resuelto. Ahora lo voy a ejecutar, fíjate, ese es un programa, le puse cantidades yo aquí, ¿no? Subcantidades puse cuando inicié. Ahora aquí hay una flechita donde dice ejecutar. Ejecutar, le voy a dar clic en ejecutar. Y aquí, miren, me aparece cantidad 1. Entonces aquí yo voy a poner la cantidad que yo quiera, le voy a poner 50. Y le voy a dar aceptar. Y luego aquí, cantidad 2, le voy a poner 100. Le voy a dar aceptar. Y el total es, aquí está el total, mira aquí apareció 150, ¿te fijas? Aquí aparece el total. Por lo tanto le doy a aceptar y se acabó, ¿no? Se acabó el programa. Cada vez que yo quiera correr el programa le voy a presionar aquí de ejecutar. Y le puedo meter las cantidades que yo quiero. Por ejemplo, ahora le voy a meter 300, aceptar o enter. Y le voy a poner 500, aceptar y me va a dar el total, ¿no? Aquí está el total en la caja, son 800 el total. Ahora también, ¿verdad? En este caso yo puedo poner, por ejemplo, agregar más variables, ¿no? Si quiero sumar más cantidades, pues tengo que agregar más input box en este caso, ¿no? Entonces aquí estoy resolviendo el primer problema, lo estoy resolviendo a través de programación de Visual Basic. Aquí estoy usando Visual Basic dentro de la programación. Estoy iniciando desde cero. O sea, esto es algo muy sencillo para que lo vayas aprendiendo. Espero hayas entendido esto. Entonces, fíjate bien cómo va el código para que lo puedas hacer tú, escribirlo ahí y hacer tu primer ejercicio. Vamos a estar viendo más ejercicios de estos, ¿no? Este es el primero nomás que acabamos de mirar.
Continuamos con el segundo ejemplo. El siguiente problema es obtener el promedio de 4 calificaciones. Aquí tenemos que obtener el promedio de 4 calificaciones. Por lo tanto, primero empezaremos con la tabla. En la tabla vamos a definir nosotros las variables. Como son 4 calificaciones, las incógnitas para obtener el promedio, vamos a usar la variable A para la calificación 1, la variable B para la calificación 2, la variable C para la calificación 3, la variable D para la calificación 4 y la variable P para el promedio. Si te fijas, pude haber usado la letra E en la del promedio, pero quise utilizar la letra P, la variable P. Tú puedes usar las letras que tú quieras, ¿no? Yo muchas veces utilizo el orden alfabético, pero puedes cambiar ese orden, no necesariamente tiene que ser el orden. Entonces, primeramente la tabla ya está definida, ¿no?, de las variables que voy a usar. Para saber de dónde provienen las letras, tengo que crear esta tabla. Enseguida voy a hacer el pseudocódigo. Voy a, el número 1, como siempre con inicio. ¿Cuál es la incógnita? Pues las 4 calificaciones, que serían la variable A, la B, la C y la D, son las que voy a leer con el código falso leer. Después voy a hacer la fórmula, el número 3, con el pseudocódigo hacer, que va a decir promedio, que es la P, ¿verdad? El promedio es igual, entre paréntesis, o sea que primero se sumen las 4 calificaciones por la jerarquía y por último que se divide entre 4. Promedio va a ser igual a la suma de las 4 calificaciones, A más B más C más D entre 4. Y después voy a escribir el resultado. ¿Quién tiene el resultado? Pues la P en este caso, que es el promedio, ¿no? Escribir P. Y fin del pseudocódigo. Se acabó el pseudocódigo. Ahora voy a continuar con el diagrama. Inicio. La figura que representa leer, que es el número 2. Leer A, B, C, D, ¿no? Las 4 incógnitas van a ir dentro de este cuadro, las 4 variables, como si fuera leer. Después sigue hacer, que es la número 3, que es el rectángulo. Promedio es igual a la suma de las 4 calificaciones entre paréntesis, para indicar prioridad, dividido entre 4 lo último. Para obtener el promedio, la P guarda el promedio, ¿no? Y por último, escribir P, que viene siendo la figura documento, que es la que le va a dar salida a la variable P. Y por último, fin. Aquí tenemos fin del problema. Si te fijas, el problema se resolvió fácilmente, ¿no? El problema de obtener el promedio de 4 calificaciones. Si te fijas, se conservan los mismos pseudocódigos y las mismas figuras, nomás cambia el contenido de adentro. Tienes que estar atento al contenido, cambiarlo por dentro. Ahora sigue resolver la programación del problema de obtener el promedio de 4 calificaciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar otra vez a Excel. Vamos a presionar la tecla Alt más F11 para que nos lleve a Visual Basic. Vamos a volver a insertar un módulo. Aquí aparece otra vez módulo 1 y vamos a ponerle a este sub para iniciar el programa, subpromedio le vamos a llamar, subpromedio. Damos enter, ahí tenemos listo para iniciar la programación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a usar lo mismo, ¿no? La A y el input box, entre paréntesis, comillas, calificación 1. Cerramos las comillas, el paréntesis. Tenemos la primera, ¿no? B es igual, volvemos otra vez, input box, abrimos paréntesis, comillas, calificación 2. Cerramos comillas, paréntesis, enter y vamos con la C. C es igual, otra vez, input box, es el cuadro de las preguntas. Input box, abrimos paréntesis, abrimos comillas, calificación 3. Cerramos comillas, paréntesis, continuamos. D es igual a input box otra vez, abrimos comillas, calificación
4. Son 4 calificaciones. Ya las tenemos con los input box. Cada uno de ellos es una pregunta que se va a hacer un cuadro, ¿no? El input box es un cuadro que va a preguntar la calificación. Calificación, podemos poner aquí en lugar de abreviado calif 1, puedes poner todo calificación 1 si quieres completo, no necesariamente tienes que poner calif. Yo lo quise poner abreviado aquí entre comillas, pero tú puedes poner dame la calificación 1 si quieres entre comillas y va a aparecer ese mensaje. Ok, el promedio va a ser igual, entre paréntesis, volvemos al valor de A más el valor de B más el valor de C más el valor de D. Cerramos el paréntesis del promedio entre 4. Pum, vámonos, ¿no? Aquí tenemos, si te fijas va entre paréntesis, ¿no? El val lleva sus propios paréntesis y sus variables. El val recuerda que es para convertir a numérico los valores de los input box que están aquí arriba. Entonces promedio es igual, se abre un paréntesis, se meten todos los valores y se cierra el paréntesis entre 4, ¿no? Ahora, mensaje box, que me dé el resultado de quién, de promedio. Mensaje box P, promedio. Ahí lo tenemos, ¿no? Muy bien. Ok, ahora para ejecutar el problema, el programita, nos vamos a ir aquí donde dice ejecutar. Ejecutar, le damos aquí en ejecutar y nos pide calificación 1. Calificación 1 le vamos a poner 8. Aceptar. Calificación 2, 5. Muy bien. Calificación 3, 7. Muy bien. Calificación 4, 9. Y aceptar. Y el promedio es 7.25, es el promedio que aparece ya, ¿no? Promedio 7.25, aceptar. Si te fijas, volvió a correr el programa, hicimos el programa de nuevo, con el mismo formato del anterior, ¿no? Usando input box para preguntar y hacemos la fórmula y con el mensaje box imprimimos el resultado, o sea, el escribir, ¿no? Imprimimos el resultado y tenemos el programa para obtener el promedio de 4 calificaciones. Puedes visitarnos en nuestro Facebook en Macros en Excel Ramón Mendoza Ochoa. Ahí puedes encontrarnos. También puedes encontrarnos en YouTube Ramón Mendoza Ochoa. Puedes buscarnos y suscribirte. Ahí es donde aparecerán nuestros videos. Te agradezco de antemano y mucho éxito.